Es un bloque muy importante porque ya está con nosotros nuestro veterinario amigo, el doctor Mauricio Barrios. ¿Cómo está, Doc? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Clarisa. Buen inicio de semana. Buen inicio de semana, pasado por agua, pero bueno, Así es. es lindo. Sí, A sí. disfrutar Se estos días de disfruta lluvia igual, sí. dicen los del campo que hacía falta esta agua, Sí, así que sí, sí. bueno. No vamos a hablar del tiempo nosotros, Bien, nos no. vamos a dedicar a nuestras mascotas. Así es. Sí, hoy vamos a hablar de un tema particular que es algo que es una de las consultas más frecuentes en nuestras mascotas generalmente, que son los problemas de piel, Ujú. ¿sí? Hay muchas clasificaciones dentro de esto, según la edad, según la especie, según el tipo de agente que está afectando. Para hacerlo más práctico, vamos a abordar un par de enfermedades que son las más frecuentes Ujú. en los consultorios de nuestras mascotas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. De las que vamos a hablar es principalmente de la sarna, que es la que conocemos todos, algunas Sí. particularidades de estas enfermedades, de las piodermias o también enfermedades de infecciones de piel, ¿sí? También Ujú. conocidas más comúnmente como infecciones, pero nosotros las llamamos piodermias. También vamos a hablar de enfermedades de hongos, ¿sí? O Ujú. transmitidas por dermatofitos en general. Y también vamos a hablar de las otitis, ¿sí? Bien, Ujú. entonces, para empezar, podemos decir que la sarna, ¿sí? No es una sola enfermedad, sino que dentro de la sarna tenemos diferentes agentes que pueden causar la sarna, Ujú. ¿sí? Es más, un tipo de sarna tiene nombre propio que es la demodexia, ¿sí? Que es causada por un ácaro que se llama Demodex justamente y causa un tipo específico de sarna. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a diferenciar los diferentes tipos de sarna que está presentando un paciente eh, casi siempre, o en realidad más o menos todas las veces, por los síntomas que está teniendo, por los signos que vemos en la piel, ¿sí? Dentro de esto podemos ver que en la mayoría de las veces hay mucha picazón y las lesiones en la piel van a ir variando dependiendo del tipo de sarna en la que estemos enfrentando, ¿sí? En la demodexia generalmente podemos encontrar demodexias localizadas, demodexias generalizadas, ¿sí? A la que se llama la sarna roja, ¿sí? Esta sarna pica muchísimo, ¿sí? Genera mucha congestión de la piel, pérdida de pelo, infecciones secundarias debido al gran rascado, ¿sí? Sí. Y estas pueden depender de la edad del animal, ¿sí? Del periodo de edad que esté atravesando. Como este y generalmente las localizadas se dan más cuando es un animal joven, ¿sí? Un Ujú. animal que puede estar inmunodeprimido debido a que este agente, el ácaro, está normalmente habitando la piel, ¿sí? Ujú. Entonces cuando hay una disminución de las defensas, estos insectos aprovechan para multiplicarse, ¿sí? Entonces ahí van a generar este tipo de enfermedad, ¿sí? Que Por es la eso es muy demodexia. común en los perros callejeros. Es común en los perros callejeros justamente porque su plan sanitario, Ujú. quién sabe cómo está. Entonces, Claro. va a presentarse mucho este tipo de sarna. Y la generalizada obviamente va a afectar más partes del cuerpo, patas, en la parte del tronco, la Ujú. parte de la cabeza, sí, generando estas lesiones sin pelo y muy enrojecidas. Otro tipo de sarna es la sarna sarcóptica, que es algo similar a lo que estamos viendo en pantalla, que es la sarna negra. Sí, esta Ujú. sarna generalmente afecta a la zona de la cara y de la mitad del cuerpo hacia abajo, o sea que vamos a encontrar animales que generalmente están sin pelo y con la piel con un tono más Ujú. oscuro, ¿sí? Desde la mitad del cuerpo y todas las patas peladas. Es como si, vamos a un ejemplo, si ese animal hubiera sido sumergido en brea, digamos, hasta Claro. la mitad y se lo saca de nuevo. De esa manera queda generalmente las lesiones que causa esta sarna sarcóptica, ¿sí? Todas estas enfermedades de sarna aún así tienen un diagnóstico específico para Ujú. determinar qué tipo es, que es un raspado de piel. Se observa en el microscopio los animalitos estos moviéndose, entonces de esta manera nosotros podemos determinar qué tipo de sarna es y principalmente si es un tipo de sarna, porque podemos llegar a confundirlo con otro tipo de patologías de piel, Ujú. ¿sí? Bien. Entonces, la siguiente enfermedad que podemos ver son las piodermias, ¿sí? O infecciones de piel, que muchas veces pueden ser una causa inicial o una causa secundaria a otro agente, ¿sí? Por ejemplo, como estuvimos hablando de sarna, las sarnas pueden llegar a generar una piodermia secundaria debido a que el animal al rascarse se lastima la Sí. piel
con esto obviamente ingresa tierra y mucha mugre a la piel en estas heridas, causándose infecciones secundarias, ¿sí? Estas infecciones también tienen la característica de que pican mucho, generalmente producen algo de pus, que es algo común en una enfermedad bacteriana, ¿sí? Y hay otras causas también que generan estas piodermias, que muchas veces son los ectoparásitos, como las pulgas o las garrapatas. Generalmente más las pulgas, porque son las que más producen prurito, más producen picazón. Entonces, hay una enfermedad muy común que se la denomina parche caliente, que son unas lesiones redondeadas con mucha pus, con mucho dolor y picazón que se producen en nuestras mascotas muchas veces, en la zona de la cara, en la zona de los muslos, en el tronco también. Avanza muy rápido, entonces nos llaman preocupados los propietarios porque su animal está teniendo una lesión que está creciendo mucho, que ayer no la tenía, por ejemplo, y hoy sí. No es tan corto el periodo, pero generalmente en 2 o 3 días ya se generan lesiones muy graves. Entonces, estas lesiones pican mucho y duelen a la vez, entonces los animales están muy incómodos, muy inquietos y hasta agresivos a veces con sus dueños. Y imagínate con nosotros los veterinarios que tenemos que ir a solucionar el problema. Entonces, también son enfermedades que son infecciones de piel, ¿sí? Estas son bastante comunes y vuelvo a repetir, generalmente causadas por algo secundario como una alergia ambiental o como las pulgas, por ejemplo, ¿sí? Bien. Avanzamos a la anteúltima enfermedad, que son las enfermedades por dermatofitos, ¿sí? Las enfermedades por hongos, ¿sí? Estas enfermedades son muy comunes de aparición en animales cachorros, ¿sí? Tanto en gatos como en perros. Más que nada, casi siempre en gatos, ¿sí? Que siempre cuando hay algún gatito que es rescatado, por ejemplo, se observan algunas lesiones redondeadas en las orejitas, en la cabeza, en la cola, en las patas, ¿sí? Se pueden observar esas lesiones sin pelo y redondeadas que no pican, ¿sí? Muchas veces no pican, pero es algo preocupante debido a que las enfermedades por hongos siempre se generan por una disminución de la inmunidad. ¿Sí? Entonces siempre va a coincidir con que el animal estaba inmunosuprimido, que fue destetado muy tempranamente de su madre, que también el ambiente en el que vivía no era muy favorable para él. Entonces, estas causas van a ir sumándose y obviamente en la anamnesis, en la charla con el propietario, vamos a ir llegando de a poco a la causa. Obviamente que hay un diagnóstico definitivo para esto, también se hacen análisis de piel para determinar si es un hongo, un dermatofito. Y estos hongos es muy importante saber que viven en el ambiente. Casi siempre la mayoría de estos hongos que causan enfermedades de piel, tanto en animales como humanos, porque es una enfermedad zoonótica, ¿sí? Se puede contagiar, viven en la tierra casi siempre. Entonces ambientes justamente como te decía, poco favorables, con mucha tierra, con mucha humedad, y más en esta región del país justamente que mucha humedad y temperatura son dos factores bastante ideales para los hongos, ¿sí? Siempre hay un sobrecrecimiento en el ambiente y sumado a la inmunosupresión de estos animales les va a jugar en contra, ¿sí? Bien, y bueno, la última enfermedad que vamos a ver, que es de piel también, que son las otitis, ¿sí? Las orejas son parte de la piel, entonces algo muy frecuente de observar en perros son las otitis. Vemos a perros que están, por ejemplo, con la cabeza hacia un lado, ¿sí? Caminando normalmente con la cabeza hacia un lado, o que tienen mucha picazón, o que están constantemente sacudiendo la cabeza y rascándose la oreja. Como tratando de indicar que tienen algún problema adentro, ¿no? Entonces, estamos frente a una otitis. Sí, otitis se denomina cualquier inflamación de la oreja en cualquier porción, tanto externa como interna. Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es el tipo de otitis. Hay diferentes tipos de otitis que un poco puede reunir todas estas cosas que estuve explicando antes, debido a que hay otitis causadas por ácaros, otitis causadas por hongos, probablemente otitis causadas por bacterias, ¿sí? Es un amplio el panorama cuando hablamos de una otitis, pero bueno, hay ciertos signos que nos pueden llegar a
llevar a sospechar de un agente, por ejemplo, por el tipo de cerumen que está produciendo ese oído. Muchas veces encontramos cera de un color oscuro o negruzco, ¿sí? En este caso probablemente estemos ante una otitis por ácaros, ¿sí? O si no, podemos observar pus en el oído, ¿sí? Obviamente estaríamos frente a una otitis bacteriana, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de diagnóstico que hagamos, va a depender el tipo de tratamiento. Sí, entonces es importante también llamar rápido al veterinario en estos casos porque también son enfermedades que duelen mucho, que pican y duelen, entonces estos animales están, obviamente sufren, están estresados, muchas veces no duermen, están cansados todo el día, están estresados, están apáticos, están agresivos porque están de mal humor, digamos. Estas enfermedades afectan muchísimo. Entonces siempre es importante tratar de detectar lo antes posible estas enfermedades y llamar al veterinario para instaurar el tratamiento correspondiente lo antes posible. ¿Y el tema de las enfermedades de piel, hay algún momento del año que son más frecuentes? Y generalmente en otoño, llega la primavera y exacto, bueno, en primavera tenemos mucha humedad y también empiezan a aumentar las temperaturas, entonces las enfermedades por hongos aumentan bastante y más si tenemos alguna mascota cachorro. Algún cachorro, tanto de gato como de perros, es muy común, o si también no tan cachorro, sino cerca del año, cuando esos animales empiezan a entrar en celo, por ejemplo, que el celo en las hembras es una situación estresante que les causa estrés, entonces también pueden llegar a aparecer estas enfermedades por hongos, o también las sarnas, las demodexias, que también son enfermedades algunas oportunistas. Buenísimo, para estar más atentos, ¿no? Sí, así es. Sí. Como siempre tan claro, Mauricio, que bueno poder tenerte a vos todas las semanas aquí y seguir aprendiendo cómo cuidar nuestras mascotas. ¿Dónde te encontramos? Bien, estoy en el Árbol Tienda de Mascotas, por calle Pago Largo 1234. También me pueden localizar por mi número particular, ya que hago consultas a domicilio, es 3794 90 95 20. Y si no, por mi Instagram es mb de médico veterinario _Mauricio_Barrios. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias hasta la a semana vos. que viene. Nos vemos. Mauricio Barrios con nosotros, nuestro veterinario amigo pasando aquí como